En el sur del continente africano, donde las enormes extensiones de tierra parecían destinadas a permanecer en silencio bajo el sol implacable y los ritmos pausados del desierto, surgió una historia que desafió por completo las expectativas del mundo. Una historia que comenzó en uno de los países más pobres del planeta y terminó convirtiéndolo en un ejemplo internacional de estabilidad, crecimiento y visión política. Cuando Botsuana obtuvo su independencia en 1966, no tenía nada más que esperanza. No tenía infraestructura, no tenía universidades, no tenía carreteras y apenas tenía instituciones capaces de sostener un Estado moderno. Si esta verdad que revela África imperial ya te está obligando a replantearte lo que sabías de África, cuéntame qué te provoca en los comentarios. Suscríbete ahora mismo y deja tu like para que esta historia llegue donde nunca quisieron contártela. Su población era reducida, sus recursos parecían limitados y sus vecinos se encontraban atrapados en conflictos, golpes de Estado y tensiones raciales que presagiaban un destino difícil para cualquier nación recién nacida. Pero en aquel contexto casi desértico, tanto a nivel geográfico como económico, emergió un líder que supo ver oportunidades allí donde otros solo veían vacío. Seretse Khama, príncipe desterrado, político moderado y estratega impecable, fue el arquitecto silencioso de una transformación que convertiría a Botsuana en una de las economías más admiradas del mundo. Un país que pasó de la pobreza extrema a un crecimiento sostenido que desconcertó a economistas, potencias extranjeras y observadores regionales por igual. La historia de Seretse Khama es ante todo la historia de cómo un liderazgo prudente, inteligente y profundamente ético puede cambiar el destino de una nación. Supo negociar con potencias extranjeras sin ceder la soberanía. Supo rechazar presiones que habrían destruido la independencia recién conquistada y supo manejar con precisión quirúrgica el momento en el que se descubrieron los yacimientos de diamantes, garantizando que esa riqueza no se convirtiera en maldición, sino en motor de desarrollo. En un continente marcado por la intervención extranjera y la inestabilidad, Botsuana se convirtió en un caso excepcional, un ejemplo de cómo la visión de un líder puede convertir la escasez en abundancia y la incertidumbre en un futuro prometedor. Esta es la historia del hombre que llevó a Botsuana del borde de la pobreza total al podio de las economías más rápidas del mundo. Para comprender cómo Seretse Khama logró transformar Botsuana desde la precariedad absoluta hasta convertirlo en un referente continental, es necesario retroceder a los años en los que su vida personal se convirtió en el centro de una tormenta política internacional que puso a prueba su carácter, su visión y su compromiso con un país que aún no existía como Estado soberano. Antes de ser presidente, Seretse era heredero legítimo del trono del pueblo Bangwato, un rol que le confería autoridad tradicional pero también obligaciones ancestrales profundamente arraigadas. Sin embargo, su historia dio un giro inesperado cuando decidió casarse con Ruth Williams, una mujer británica blanca en una época en la que el matrimonio interracial era escándalo, amenaza y provocación para el sistema colonial. Esta unión desató una crisis que involucró a Sudáfrica, al gobierno británico y a las élites tribales, mostrando desde el principio que el liderazgo de Seretse estaría marcado por desafíos que exigían una voluntad inquebrantable y una inteligencia política capaz de enfrentar presiones inimaginables. El gobierno colonial británico lo desterró. Sudáfrica lo presionó para evitar que un líder negro casado con una mujer blanca ascendiera al poder, y parte de su propio pueblo quedó dividido por una decisión que rompía con normas tradicionales que habían perdurado durante generaciones. Pero lejos de doblegarse, Seretse utilizó aquel conflicto personal para entender la profundidad del racismo institucional, la fragilidad de las alianzas internacionales y la importancia de construir un país donde la dignidad humana estuviera por encima de los prejuicios heredados del colonialismo. Su exilio se convirtió en una escuela política que le permitió observar de primera mano cómo funcionaban las potencias, cómo se negociaba el poder y cómo se defendían los intereses nacionales en un mundo donde África apenas tenía voz. Ese aprendizaje moldeó su visión de liderazgo cuando finalmente regresó a Botsuana, no como príncipe, sino como político decidido a construir una nación moderna desde los cimientos.
Comprendió que el desarrollo no podía basarse en decisiones impulsivas, sino en instituciones fuertes, gobernanza transparente y una administración capaz de resistir la tentación de la corrupción y las presiones externas que destruían a tantos países recién independizados. Así comenzó a trazar un camino que priorizaba la estabilidad y la unidad por encima de los impulsos que habían llevado a otros estados jóvenes al colapso. Si esta historia que te revela África Imperial te está mostrando la talla real de un líder que cambió un país entero, cuéntame qué te impresionó más. Suscríbete ahora mismo y deja tu like para que esta verdad siga abriéndose paso donde antes solo había silencio. Antes de seguir avanzando en esta historia que nunca aparece completa en los libros de texto, piensa en lo que significa que un país considerado inviable se convirtiera en un modelo admirado por economistas y gobiernos del mundo. Si África Imperial ya te está cambiando la forma de mirar el liderazgo africano, cuéntame qué te revela esta transformación. Suscríbete ahora mismo y deja tu like para que esta verdad siga llegando donde siempre la ocultaron. Cuando Botsuana alcanzó la independencia, muchos observadores internacionales pronosticaron que el país estaba destinado al fracaso. No había carreteras, ni hospitales, ni centros educativos, ni una clase administrativa preparada para sostener un Estado moderno. Apenas existía un puñado de funcionarios con estudios superiores y una economía basada en la ganadería que no podía competir en un mundo que avanzaba hacia la industrialización. Fue en ese contexto, donde el pesimismo internacional parecía abrumador, cuando Seretse Khama tomó una de las decisiones más cruciales para el futuro del país: priorizar la construcción de instituciones antes que la acumulación apresurada de riqueza. Comprendió que un país sin un sistema de gobernanza sólido estaba condenado a repetir los errores que habían debilitado a tantas naciones africanas recién independizadas. La visión de Seretse se volvió aún más evidente cuando pocos años después se descubrieron los yacimientos de diamantes que cambiarían para siempre el destino económico de Botsuana. Lo que pudo haber sido una maldición, como ocurrió en otros países donde los recursos naturales provocaron guerras, corrupción y dictaduras, se convirtió bajo su liderazgo en un motor de desarrollo cuidadosamente administrado. En lugar de permitir que compañías extranjeras controlaran completamente la extracción, Seretse insistió en que Botsuana debía negociar desde la fortaleza, no desde la debilidad. Estableció acuerdos que garantizaban participación estatal, supervisión estricta y beneficios directos para la población, evitando que los diamantes se transformaran en un botín destinado a enriquecer a unos pocos. Asimismo, su política exterior fue extraordinariamente prudente. Mantuvo relaciones diplomáticas estables con potencias occidentales sin permitir que éstas dictaran el rumbo interno del país, y se negó a ceder ante presiones que podrían haber comprometido la soberanía de Botsuana. Gracias a esa postura firme, el país evitó conflictos regionales que devastaban a sus vecinos y construyó una reputación internacional basada en la estabilidad política y la transparencia económica. El resultado fue un crecimiento sostenido que sorprendió a quienes alguna vez consideraron que Botsuana no tenía futuro. Un milagro económico que no surgió de la suerte, sino de una estrategia basada en la responsabilidad, la educación y la visión a largo plazo. Si esta parte está cambiando la manera en que entiendes el éxito africano, déjame tu reflexión en los comentarios. Suscríbete a África Imperial y deja tu like para que más personas descubran cómo un liderazgo puede transformar un país desde cero. El verdadero impacto del liderazgo de Seretse Khama comenzó a revelarse cuando Botsuana, todavía joven y con cicatrices frescas de su pasado colonial, logró consolidarse como una de las democracias más estables del continente. Un logro que no surgió de discursos ni de promesas vacías, sino de una estructura institucional que priorizaba la transparencia, la meritocracia y la planificación rigurosa. Mientras otros países enfrentaban golpes de Estado, guerras civiles o crisis económicas provocadas por la mala gestión de sus recursos, Botsuana avanzaba de forma silenciosa pero contundente, construyendo carreteras, escuelas, hospitales y sistemas administrativos que permitían que el crecimiento económico se tradujera en bienestar real para la población. Esta estabilidad no era fruto de la suerte, sino del entendimiento profundo de Seretse Khama de que un país no se edifica sobre el carisma de un líder, sino sobre reglas claras que puedan sobrevivir incluso cuando ese líder ya no esté. La labor diplomática de Seretse también jugó un papel fundamental.
En una región rodeada de tensiones raciales, movimientos de liberación y gobiernos autoritarios, él optó por una posición de neutralidad activa que permitía proteger a su país sin aislarlo. Mantuvo relaciones pragmáticas con potencias occidentales, pero también con estados africanos emergentes, construyendo una red de alianzas que garantizaba seguridad y oportunidades económicas sin comprometer la soberanía nacional. Su capacidad para navegar en un mundo marcado por la Guerra Fría y por la lucha contra el apartheid demostró que Botsuana podía mantenerse firme sin convertirse en un peón de intereses externos. Con el tiempo, el milagro económico de Botsuana empezó a atraer la atención del mundo. Lo que había sido considerado un territorio árido y marginal se convirtió en un ejemplo de cómo la gestión inteligente de los recursos naturales, combinada con instituciones sólidas, puede llevar a un país al éxito sostenido. El crecimiento del PIB se mantuvo entre los más altos del planeta durante décadas, y Botsuana pasó de ser una nación prácticamente inexistente en el radar internacional a ser un caso de estudio en universidades y organismos económicos de todo el mundo. Pero más allá de las cifras, lo que realmente marcó la diferencia fue la cultura política que Seretse dejó atrás, una cultura de responsabilidad, legalidad y visión colectiva que todavía hoy define el carácter del país. Seretse Khama murió sin acumular riquezas personales, sin corromper las instituciones y sin traicionar la confianza de su pueblo. Su legado demuestra que, incluso en un continente golpeado por la explotación y la injerencia extranjera, es posible construir una nación próspera si el liderazgo se basa en principios y no en ambiciones personales. Su historia es una prueba irrefutable de que África no necesita salvadores externos, sino líderes comprometidos con su gente y con su futuro. Si esta revelación de África imperial te hizo ver el éxito de Botsuana con nuevos ojos, cuéntame tu opinión en los comentarios, suscríbete ahora mismo y deja tu like para que esta verdad llegue a quienes aún creen que la grandeza africana es una excepción y no una realidad posible.